Hey, ¿qué onda mi gente? Soy Misifus TV y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy veremos. Resumen de Boys temporada 1. Si no has visto la serie, ¿qué esperas? Ponte a verlo ya. Este vídeo contiene spoilers por todos lados sobre el final de la primera temporada de la serie de Amazon Prime The Boys. Hughie Campbell sufre de un trauma después de que su novia, Robin, es eliminada arrollada por un superhéroe llamado el Rapidin. Los abogados de Boat International le ofrecen un trato de $45.000 por su silencio, algo que Hughie se niega a aceptar. La aspirante a superhéroe Annie January hace una audición como estrellita y es aceptada para unirse a los 7, después del retiro del superhéroe farolero. Una vez que llega a los cuarteles, el chico pez, uno de los 7, la invita a realizarle el delicioso para evitar que la expulsen del grupo de superhéroes más famoso. Butcher le ofrece a Hughie la oportunidad de exponer la corrupción de los superhéroes, y lo lleva a un club de supas donde le muestra grabaciones de seguridad del lugar, donde el Rapidin se burla de la novia de Hughie, la cual chupó faros. Butcher le pide a Hughie que firme el acuerdo para plantar un micrófono en la Torre de los 7, pero Hughie se niega a hacerlo. Más tarde, en Central Park, Estrellita y Hughie se conocen. Ellos se motivan uno al otro para enfrentar sus desafíos. Hughie planta el micrófono, pero el encuerao, otro miembro de los 7, lo descubre y confronta a Hughie en su trabajo. Butcher llega justo a tiempo y junto a Hughie derrotan a Encuerao. Por otro lado, el líder de los 7, Vengador, derriba con su visión láser el avión donde viaja el alcalde de Baltimore porque chantajeó a la presidente en revelar su secreto. Butcher y Hughie llevan a Encuerao a Frenchie, quien hace una bala superpoderosa para perforar la piel dura como un diamante del héroe, pero no le hace ningún rasguño. Butcher recurre a la directora del departamento de la CIA, Susan Reynard, para los archivos Mallory, pero ella se niega. La vicepresidenta Madeleine Stilwell le cuenta a Vengador las pruebas que el chico pez encontró el avión derrumbado por dos Lazar, incriminándolo por el accidente, así que ella se encarga de ello mientras él habla con el chico pez. La noche en que Estrellita se une al chico pez, ella promete eliminarlos y él vuelve a intentar a tocarle un solo cabello. Stilwell chantajea al senador Calhoun de Oklahoma para que permita una votación que podría permitir a Boat contratar superhéroes para el ejército. Annie detiene agresión, sin saber que está siendo grabada. Su agente, Ashley, se enfurece con ella por la exposición negativa y las implicaciones legales. Mientras Vengador busca a Encuerao, Frenchie decide colocar explosivos C4 en la retaguardia del Encuerao, quien luego revela temerosamente que a Rapidin estaba con su novia Progarra antes de eliminar a Robin. Los chicos se enteran de que Vengador está cerca y no pueden arriesgarse a eliminar al Encuerao. Frenchie y Butcher causan una distracción explosiva. Encuerao se escapa y convence a Hughie de que lo deje ir, pero Hughie cambia de opinión y detona los explosivos, enviando al Encuerao a visitar a San Pedro. Mientras Frenchie y Butcher limpian lo que quedó del Encuerao, Hughie deja su casa después de decirle a su padre lo que realmente siente. Mientras tanto, Estrellita obtiene publicidad positiva para detener la agresión, solo para saber que Stilwell le ha dado un disfraz revelador. Ella lo rechaza, pero Stilwell la obliga a usarlo o pierde su trabajo. Mientras tanto Butcher trae a su antiguo amigo, Leche Materna, para vigilar a Progarra. Hughie instala un programa espía en su ordenador, y se enteran de que el Rapidin toma un menjurje para mejorar el rendimiento conocida como compuesto V. Butcher intenta exponerlos antes de que los super puedan entrar en las Fuerzas Armadas, pero necesita un frasco de compuesto V de la próxima carrera del Rapidin contra otro corredor con su mismo poder. Antes, Hughie se encuentra con Annie como Estrellita, invitándola a almorzar. Los dos se abren el uno al otro, lo que lleva al intercambio de números. Rapidin utiliza el menjurje para ganar la carrera y rompe su promesa a Progarra, anunciando que está soltero. Pero Leche Materna, deduciendo que Progarra robó algunos frascos, la encuentran con el corazón roto, ingiriendo el menjurje, y en medio de la eliminación de su casero durante el delicioso hipercargado. Butcher usa esta oportunidad para chantajear a Progarra como informante. En el cuartel general de Boat, Vengador revela los restos de Encuerao a Stilwell junto con el mensaje de Butcher: voy a por ti. Siguiendo el consejo de Progarra, los chicos encuentran un escondite de la tríada que alberga a una asiática encarcelada, a la que Frenchie libera. Después de que ella elimina a sus guardias y huye, Leche Materna encuentra pruebas de que la mujer fue un sujeto de prueba. Cuando Hughie se encuentra con Estrellita mientras juega a los bolos, Butcher decide intervenir su teléfono.
Con el suministro de compuesto V comprometido, el Rapidin hace que Progarra se esconda mientras busca a la asiática. Stilwell envía a Vengador y a la Queen Maeve a salvar un avión que fue tomado por malhechores, el vuelo 37, pero Vengador abandona casualmente el avión cuando el plan falla, obligando a Queen Maeve a elegir su supervivencia por encima de la de los pasajeros. Frenchie encuentra pruebas que conducen a la asiática, y hace una conexión momentánea con la mujer, pero la pierde entre la multitud. La acorralan en las vías, pero el Rapidin llega e intenta eliminarla. Frenchie atrae a una multitud para distraer al Rapidin, permitiendo que la chica huya. El grupo de los chicos la acorralan de nuevo, y Frenchie intenta hablar con ella. Ella los ataca, así que Butcher usa gas anestésico. Stilwell se complace en ver a Vengador usar la tragedia para presionar que los super entren en la milicia, despertando a la multitud con un discurso sincero mientras Queen Maeve se aflige por aquellos a los que dejó en el avión. Si te está gustado el vídeo, no se te olvide regalarme un like y suscribirte y darle a la campanita para más vídeos. Coméntame qué otra serie te gustaría que realizáramos vídeo, si no Butcher te abrazara. En la expo religiosa, Estrellita habla con algunos adolescentes mientras se le indica en voz baja que impulse la agenda de Bout mientras Butcher hace que Huey se reúna con Ezequiel, el anfitrión de la expo y su próximo protagonista. Mientras tanto Queen Maeve se siente culpable por dejar que el vuelo 37 se estrellase y visita a su antigua compañera romántica Elena, pero se va antes de dar una explicación completa. Butcher se toma el tiempo para hablar con Rachel, su cuñada, sobre la colocación de una lápida a Becca. El Rapidin elimina a Progarra por traicionarlo y encuentra imágenes de vigilancia de Frenchie. Después de que Vengador sail de una reunión con Ezequiel, Huey presiona a Ezequiel para obtener información sobre el compuesto V. Vengador reúne a la multitud con un improvisado discurso donde lo alaban como su salvador. Estrellita rompe el guión para hablar con franqueza y revela su ignorancia sobre el cristianismo, el delicioso con el chico pez, y los compromisos que hizo para ser su empleador corporativo. Huey la reconforta y simpatiza con su situación al contarle de Robin que está con San Pedro. Mientras tanto Butcher y Leche Materna descubren que Bout está usando el compuesto V en chilpatatitos para fabricar super. Frenchie descubre que Nocturno lo está buscando. Intentando escapar, Butcher le dice que deje a la chica atrás, pero la libera por compasión. Aparentemente muere protegiéndolo de Nocturno, pero luego despierta y sus heridas se curan inmediatamente. Ahora informados, los chicos saben que Bout ha usado Super Caridades para introducir el compuesto V disfrazado de vacunas y hacer super chilpatatitos desde 1971. Estrellita se entera de que Ashley fue despedida y Stilwell exige que cumpla con su imagen diseñada. Estrellita se niega, remarcando que despedirla después de denunciar al chico pez perjudicaría a Bout. Stilwell, consciente de que fue el chico pez, hace que se disculpe públicamente y lo transfiere a Sandusky, Ohio, para un año sabático. Entretanto, Butcher lleva a Huey a un grupo de apoyo para sobrevivientes de daños colaterales, pero se va después de gritarles por no hacer nada para obtener justicia. Solos, Butcher le explica a Huey que Vengador tuvo delicioso con su mujer, y que desapareció poco después. Frenchie y Leche Materna reciben ayuda de Mesmer, un telépata, para ver dentro de la mente de la mujer, enterándose de que su nombre real es Kimiko y que fue capturada por el grupo malvado del Ejército de Liberación de la Luz Brillante. También se enteran de que Bout está haciendo con el compuesto V a supervillanos para impulsar su agenda para que entren en la milicia los super. Butcher se lo informa a Reinar, pero cuando ella se niega a atacar a Vengador, él cancela el trato. Mientras tanto, Mesmer el telépata, le da a Vengador las fotos de vigilancia de los chicos. Huey y Estrellita comparten un beso, pero Butcher se entera, advirtiéndole que no se relacione con el enemigo y amenaza con contarle lo del encuerao. Huey y Annie reservan una habitación de hotel, donde tienen una noche de pasión y él acepta presentarla a su padre. Mientras tanto, el chico pez se encuentra en Sandusky, Ohio, aburrido. Lleva a una fan a su apartamento, pero ella lo ataca con delicioso y recibe el karma por lo de Estrellita ya que se burla de sus branquias, lastimándolo. Por otro lado, Vengador convoca una reunión para discutir la eliminación de Huey al encuerao, la presión a Ezequiel y la eliminación de Robin por parte del Rapidin. Vengador acusa a Estrellita de conspiración, pero Queen Maeve la defiende. Cuando Rapidin llama a Huey, afirmando que tiene a su padre capturado, los chicos se dan cuenta de que Mesmer los ha traicionado, un enfurecido Butcher elimina a Mesmer.
Huey obtiene un frasco del compuesto V para distraer a Rapidin y permitir que Kimiko lo deje lesionado. Por otro lado, Vengador le pregunta al científico de Bout, el Dr. Vogelbaum, sobre Becca Butcher, que le informa de que estaba embarazada de su chilpatatito, pero ambos sucumbieron y Bout lo encubrió. Cuestionando la oportunidad de la revelación, Vogelbaum expresa su pesar por criarlo en un laboratorio, llamando a Vengador su mayor fracaso. Por su parte, Butcher le pide a Reinar que proteja a las familias de Huey y leche materna a cambio de pruebas. Mientras Reinar acusa a Stillwell y Bout, se entera de la existencia de supervillanos sobrehumanos. Estrellita se enfrenta a Huey, que le explica el uso que hace Bout del compuesto V antes de que Butcher llegue para exhibirlo. El Pentágono clasifica el compuesto V como sustancia controlada y enlistan a los chicos como fugitivos mientras Estrellita se enfrenta a su madre. Bout niega el regreso del chico pez a los 7, causándole un colapso emocional. El Rapidin herido, enojado por ser agredido mientras no está disfrazado, y recae en el compuesto V. Por otro lado, Butcher lleva a Huey a Mallory, quien se niega a participar, pero les informa sobre Stillwell y le advierte a Huey sobre el ansia de venganza de Butcher. Huey se va para pedirle ayuda a Estrellita y disculparse por lo que pasó previamente con Butcher, pero ella se niega por desconfianza. Mientras tanto, Queen Maeve se abre y le pide a Estrellita que vuelva a ser ella misma. Vengador confiesa en privado a Stillwell que él hizo en secreto a los supervillanos, y tienen delicioso. En un sitio negro, Huey ayuda a Frenchie y a leche materna a liberar a Kimiko. Estrellita los rescata y cuando llega Rapidin, ella y Huey luchan con él hasta que el velocista sufre un ataque al corazón. Huey aplica la reanimación cardiopulmonar, pero Estrellita se hace cargo para que pueda escapar. Mientras tanto, Butcher toma a Stillwell como rehén y le coloca explosivos C4 para provocar a Vengador. Después de revelar que torturó a Vogelbaum por la verdad sobre Becca, pero sorpresivamente Vengador elimina a Stillwell con su visión de calor. Donde posteriormente Vengador salva a Butcher de su explosión suicida, y le muestra dónde Becca ha estado criando en secreto al hijo de Vengador, aturdiendo tanto a Butcher como a Becca. Gracias por ver este video, no se te olvide darle a like, suscribirte y activa la campanita. Hasta la vista.